Y ahora nos resta escuchar la palabra de Dios. Y yo creo que Dios en estos momentos, en estos días, Él va a estar haciendo cosas grandes y sobrenaturales. Le damos toda la gloria, le damos toda la honra al Cordero. Amén. Bueno, pues vamos a abrir nuestra Biblia allá en casa. Espero no me hayan apagado el monitor. Allá en casa vamos a abrir el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 4. Y el tema de esa noche se llama Permanece en la barca. Permanece en la barca. Marcos capítulo 4 del verso 35 en adelante vamos a dar lectura. Y ojalá y me pueda seguir a través de la lectura. Se estará pasando en la pantalla. Y Marcos capítulo 4 verso 35, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Verso 37: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Verso 38: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Verso 40: y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Amado Señor, en esa preciosa tarde nos encontramos en ese lugar, Señor, porque queremos una palabra de instrucción, porque queremos una palabra, Señor, de dirección, porque necesitamos una palabra, Señor, los que estamos allá en casa, Padre Santo, y los que nos puedan seguir a través de esta página, a través de esta red, Señor. Padre, necesitamos una palabra donde tu palabra, Señor, venga a ser lámpara, Señor, en nuestro caminar. En el nombre poderoso de Jesús te honramos y te damos gracias. Amén y amén. Tome su lugar. Y yo quiero en esa tarde empezar. Todo mundo está preguntándose. Antes lo veíamos de más lejos, lo que estaba aconteciendo y lo que se decía en muchos lugares como España, como Italia, acerca de los números, y decíamos está muy lejos. Pero ahora que ha pegado a nuestra nación, ahora que han subido cada día, están subiendo números de decesos, y a veces decíamos, bueno, eso es en la capital, pero ahora ha llegado a nuestra ciudad también. Y la psicosis, el miedo empieza a crecer, empieza a empoderarse de las gentes, empieza a empoderarse de las familias. El miedo es uno de los demonios, podría decirlo yo, de los espíritus que atormentan a la iglesia, que atormentan a la población. Y el miedo paraliza, el miedo detiene, el miedo nos estaciona. Y por miedo muchos de nosotros no podemos ver la victoria en nuestra casa, porque tuvimos miedo. ¿Cuánta gente tuvo miedo cuando se enfrentó a un embarazo, cuando se enfrentó a una noticia, cuando su esposa le había dicho estoy embarazada,
y aquel hombre tuvo miedo y se alejó de la familia, se alejó de la mujer, se alejó de la persona por miedo. Nosotros truncamos nuestros sueños cuando se nos dice tienes que salir de ese lugar e irte a otro lugar para seguir tus estudios, y tenemos miedo a estar solos, tenemos miedo al enfrentarnos a algo desconocido totalmente para nosotros, y eso paraliza nuestra vida, paraliza los propósitos, paraliza aún el propósito de Dios, porque el miedo se empieza a empoderar de nuestra mente. Como bien ya lo veíamos el día domingo acerca de la guerra tridimensional, y una de las maneras es de que el enemigo está atacando el alma constantemente, y muchas veces nosotros alimentamos ese miedo a través de las noticias. Y estamos constantemente viendo las noticias, cuántos están subiendo, cuántos están muriendo, cuántos están siendo infectados, qué dice esta noticia, qué dice esta otra, qué dice el periódico, qué dicen los noticieros. Y estamos ahí alimentando, y cada día se incrementa el miedo, se incrementa. Y dice la palabra del Señor, yo quiero tomar estos versículos, voy a dar solamente 3 citas bíblicas. Y qué tan importante es que tú y yo permanezcamos en la barca. Qué tan importante es. Mira, el mar está representando al mundo entero. El mar está representando al mundo, a todo lo que el mundo ofrece. Y muchas veces lo que el mundo ofrece, o todas las cosas que el mundo ofrece, son deseos, es vanagloria, y muchas veces nosotros somos seducidos por eso. Y cuando de repente nosotros pensamos que hay gran bonanza, de repente se levanta una gran tempestad, el viento es contrario, se levantan las olas, empiezan a pegar a la barca. La barca es tu casa. La barca es tu casa. La barca es la iglesia o el templo, para ser más específicos. La barca es tu casa, donde ahora tú te encuentras en esos momentos refugiado, sentado. Pero también representa donde tú te congregas, en la iglesia donde tú te congregas, en el templo donde tú te congregas. Las tempestades es el tiempo que nosotros estamos viviendo. A inicios del año 2020 se levantó una tempestad que es contraria y que viene en contra de toda la sociedad, y la iglesia no ha sido la excepción de esto, pues la iglesia misma está enfrentando esta situación. Los discípulos de esta historia están representando a cada uno de nosotros. Voy a volver a repetir: el mar representa el mundo, la barca el templo o tu casa. La tempestad es el tiempo que nosotros estamos viviendo, las adversidades que enfrentamos. La tempestad pueden ser problemas familiares, problemas económicos, falta de trabajo. La tempestad puede ser rebeldía, anarquía, vicios, drogadicción, divorcio, todo lo que tú puedas agregarle a la tempestad. Todo eso es el tiempo que vivimos. Los discípulos que están dentro de la barca representan a cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. Cuando tú y yo creemos en Cristo Jesús, Él nos invita a que nos subamos a su barca. Él tiene una barca que ha construido. Así como Noé construyó el arca, Él tiene una barca. Cuando Él nos invita y dice venid a mí, y cuando dice venid a mí, está diciendo sube a mi barca, porque en mi barca tú vas a permanecer seguro. Eso no significa, iglesia, que el miedo no va a tocar la barca. No, es que el miedo es parte de la tempestad. Y dice la palabra, quiero que preste atención a la lectura. Aquel día, no nos está diciendo qué fecha, pero dice aquel día, cuando llegó la noche. Y a mí me gusta mucho detenerme en la lectura y leer verso tras verso, palabra tras palabra. Y cuando dice aquel día, quiere decir, y en un momento,
Él abre un paréntesis, está hablando de los días, pero de repente él se detiene, el escritor se está deteniendo, Marcos se detiene y dice, pero en aquel día, cuando llegó la noche está representando el momento más oscuro de tu vida. La noche está representando cuando el mundo no te sonríe a ti. La noche está representando cuando los problemas empiezan a llegar a tu casa. La noche representa cuando la vida no te sonríe. La noche está representando cuando hay problemas familiares. A esto le vamos a incluir que en el momento más crítico Jesús nos da una orden y Jesús nos dice: no te detengas, porque Jesús sabe que el miedo va a llegar. Jesús sabe que el miedo va a paralizar a la iglesia. Jesús sabe que el miedo va a detener. Y entonces Jesús le dice: hey, no te detengas, sube a la barca y pasemos al otro lado. Y dice la palabra, Jesús es el que está diciendo: pasemos al otro lado. Y esta es la parte donde yo me quiero detener, quien nos invita a que vayamos a la otra ribera, el que nos invita a que subamos de nivel, el que nos invita a que avancemos, no es el pastor, no es tu líder de célula, no es nadie en persona, sino que es Jesús mismo que nos está indicando: vayamos más allá. Él sabe que la noche ha llegado, Él sabe que el momento es difícil. Todos sabemos que Jesús es omnisciente, Jesús todo lo sabe, Jesús todo lo conoce, Jesús ya sabía el clima, Jesús ya sabía todo lo que se iba a avecinar. Él miraba la tormenta venir y Él dice: este es el momento indicado para enseñarle a mis discípulos que este es el tiempo de tener fe y confiar. Este es un tiempo de palabra, entonces, de poder para la iglesia. Tú y yo necesitamos en esta noche escuchar esa palabra que nos está diciendo Jesús: hey, permanece en la barca, pasemos al otro lado. Y todos sabemos que se levantó una gran tempestad. Vino el viento contrario, golpeaba con las olas aquella barca. Y dice la palabra que en medio de la tribulación, dice la palabra que en medio de la tribulación Jesús estaba confiando, Jesús estaba descansando, Jesús estaba durmiendo. ¿Quién puede dormir ahora? Pregunto yo, ¿quién puede descansar confiado ahora? Si la gente está pensando, si la gente está diciendo: a lo mejor me voy a infectar, a lo mejor se va a terminar el trabajo, a lo mejor, y la gente está ahí maquinando, se acuesta pero no puede dormir, no puede conciliar su sueño. Jesús está descansando. De hecho, Jesús tomó el lugar preferido en la barca. Según la historia dice que los hombres dejaban un espacio adelante donde está el timón, y Él tiene ahí un banco y un cabezal para poder descansar. Y Jesús se fue ahí. Jesús sabe en quién confía. El Padre está atento a la vida de su Hijo Jesús. Jesús está confiando en el Padre. Jesús sabe que en cualquier momento la tormenta iba a llegar. Y dice la palabra que Él descansaba. Pero dice que los discípulos se le acercaron y dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Yo no sé si en esos días usted se ha puesto a meditar. Hoy no le puedo ver, iglesia, amada iglesia No Esperanza, no te puedo ver si estás diciendo que sí, si estás diciendo que no, si estás cabeceando. Pero no sé si te has puesto a pensar en esos días diciendo: ¿dónde está Jesús? ¿Por qué ha permitido que el coronavirus, que es el tema del momento, es la palabra que se ha hecho viral en cada uno de nosotros? ¿Dónde está Jesús?
Cuando sabemos que algunos pastores están siendo infectados, se dice por las redes que hay 25 pastores ya que han partido con el Señor a través de esa enfermedad, de los que conocemos y que están en Estados Unidos. ¿Cuántos pastores han muerto? ¿Cuánta iglesia ha muerto a través de ese virus? Y viene esa pregunta: ¿dónde está Jesús? Jesús está en la popa de nuestra barca. Jesús está descansando en su propia palabra, porque Él confía en su palabra. Y Él nos quiere enseñar en medio de esa tribulación. Jesús nos quiere enseñar en medio de ese problema que tú y yo tenemos que aumentar nuestra fe. Quiero ir más allá. Le despertaron, pero cuando Él se levanta, y yo quiero ir a otra cita. Cuando Él se levanta, dice en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, para darte la referencia de lo que dice aquí. Verso 26. Él les dijo: ¿por qué teméis? ¿Por qué tienen miedo? En otras palabras, pero dice otra palabra: hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Estoy en Mateo 8:26. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? O sea, a lo que estoy diciendo, ¿qué quiero mostrar en esta noche, en esta tarde? ¿Qué quiero decirte, amada iglesia, en esta tarde? Es que para ese tiempo, lo que tú y yo necesitamos incrementar, lo que tú y yo necesitamos alimentar, lo que tú y yo necesitamos en nuestra vida diaria, se llama fe. Si la iglesia no tiene fe, la iglesia no va a avanzar, la iglesia se va a paralizar, la gente y las familias se van a paralizar. Necesitamos tener fe, necesitamos tener esa fe. Hombres de poca fe, Jesús les dijo. Quiero regresar a Marcos capítulo 4, verso 36. Verso 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así de amedrentados, de miedosos? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Les está haciendo una pregunta. Ustedes han andado conmigo y no tienen fe. Hoy la iglesia que ha escuchado más de 100 mensajes, más de 200 mensajes, iglesia que ha estado de congreso en congreso, de reunión en reunión, de oración en oración, vemos a una iglesia amedrentada, pusilánime, a una iglesia temerosa, a una iglesia miedosa, a una iglesia que no avanza. Una iglesia que lo que está publicando es miedo. A través de una vestimenta. Y yo no estoy diciendo, iglesia, que desafiemos y que salgamos a las calles y que nos reunamos. No estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que tú y yo necesitamos fe. Hay un propósito de Dios habernos metido a la barca. Si tú lees el contexto, los discípulos estaban en tierra. Si tú lees el contexto, los discípulos ya habían visto muchas cosas, muchos milagros que Jesús hacía. Si tú te das cuenta, Jesús quería enseñarle a sus discípulos, y para enseñarles algo los tuvo que haber metido a la barca. Como en esta tarde tú y yo estamos dentro de nuestra barca, dentro de nuestra casa, y ahí Dios nos está hablando. Ahí Dios nos está diciendo. Yo veo algunas cosas que tenemos que aprender. Número uno es que Jesús nos da paz. En medio de la tormenta Jesús nos da paz. Jesús nos inspira confianza.
Lo que tú y yo debemos de hacernos esa pregunta es: ¿Jesús está en mi barca? O para ser más específico, la pregunta sería entonces: yo estoy en la barca de Jesús. Esa sería la pregunta. ¿Yo estoy en la barca de Jesús? ¿O en qué barca estoy? Si estamos en la barca de Jesús, no importa que Jesús esté durmiendo, no importa que Jesús esté acostado, no importa, Él tiene todo en control. Tú y yo necesitamos fe, tú y yo necesitamos avanzar. Yo quiero llevarte a Mateo capítulo 14. Si estás en casa, Mateo capítulo 14, y vamos a encontrar una enseñanza en esa palabra. Jesús ahora ya no se sube Jesús a la barca. En esa ocasión Jesús le dice a sus discípulos en el verso 22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Yo quiero, no sé si viene Rodrigo, él es uno de los. Ven, Rodrigo. Quiero que entendamos esta parte de la escritura. Y la primera parte que hemos leído al principio en Marcos capítulo 4, dice la palabra que Jesús y los discípulos subieron ambos a la barca. Y vamos a hacer como que subimos a la barca. Ambos subimos a la barca. Jesús está ¿dónde? Dentro de la barca. Aunque yo duermo, voy a representar yo a Jesús. Aunque yo duermo, ellos saben que Jesús está en la barca. Y en el momento, quizá Pedro, ahora él es Pedro, quizá Pedro, diestro en pesca, diestro en barca, diestro en vela, empezó a mover las velas y decirle: vamos a dar dirección a la barca. Y empezó a darle a mover el timón, pero no había dirección. Las olas golpeaban la barca. Y entonces Pedro se acuerda que ¿quién está con él? Jesús está. Entonces lo que él hace es venir a despertar a Jesús y a decirle: Jesús, estamos aquí muriendo. Estamos muriendo y no te das cuenta. Y entonces Jesús se levanta y le dice al viento y al mar: calla, enmudece. Pero ahora ellos están en tierra y Jesús les dice a sus discípulos: suban a la barca. Pero Pedro no sube a la barca. Pedro se detiene y dice: maestro, ¿no vamos a ir ambos a la barca? Y entonces yo le digo: sube. Y dice la palabra en el verso 22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca. Algunas otras versiones y en alguno otro de los evangelios dice que los obligó. Y entonces obligar es eso, que los empujó a subirse a la barca. Y entonces les dice: naveguen, vamos a la otra ribera. Yo voy a quedarme aquí en lo que despido a la multitud. Escúchame bien, iglesia, amada iglesia, eso es lo tremendo de permanecer en la barca. Escúchame, préstame atención aquí. Cuando Jesús nos mete a la barca es porque nos quiere enseñar algo por separado. Jesús se ha mostrado a la multitud. Y aquí es donde se cumple la palabra episinagoge. Y esa palabra episinagoge es más allá de congregarnos. Lo que Jesús estaba diciendo: yo quiero enseñarte algo más de una congregación, algo más de que tú vengas y te rodees y te codes con la multitud. La multitud viene porque tiene hambre. Mismo Jesús les reclama y dice: ustedes vienen porque llenan su vientre. Pero a sus discípulos los hace subir a la barca. Y ahora Jesús dice: ellos piensan que me voy a ir a la popa. Ellos piensan que ahora voy a estar dentro de la barca. Pero ¿sabes qué? Ahora Jesús se queda, despide a la multitud. Mira lo que dice en el verso 23: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte.
pero quiero detenerme aquí. Amada Iglesia Nueva Esperanza, Iglesia El Rey Jesús, y todos los que nos están viendo, todos formamos una sola iglesia, solamente por dar nombres. Pero yo quiero decirte, amada iglesia, ¿qué eres? ¿Discípulo o multitud? Porque si eres multitud, Jesús te va a despedir y te va a decir: hey, esta lección no es para ti. Pero si tú eres discípulo, yo te quiero dentro de la barca. Sube a la barca y vayamos a la otra ribera. Pero espérame, yo voy a despedir la multitud. Y yo veo a Pedro que no toma los remos, porque está esperando que yo me suba. Pero yo le digo: Pedro, pasa a la otra ribera, ve, avanza, yo voy a despedir la multitud. Y entonces Pedro dice: ah, bueno, Pedro es un hombre, un maestro en navegación, un maestro en los remos, en agarrar el timón o en agarrar los remos. Y él está diciendo: vamos, no hay problema, confíen en mí y confíen en mi hermano Andrés. Vamos al otro lado. Dice la palabra: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y mire, otra vez dice la palabra: y cuando llegó, ¿qué dice? Y cuando llegó la noche. A Jesús le gusta manifestarse cuando todo está terminado, cuando no hay esperanza de sol, cuando ya dejas de confiar en tu quincena, en tu semana. Sí, porque toda la sociedad estaba confiando en que trabajaba bien y ganaba bien. Pero ahora Jesús dice: hey, no, va a llegar la noche. No va a haber dinero, no va a haber trabajo, te van a despedir y vas a estar dentro de la barca. Permanece en la barca. Pedro se sube a la barca, Jesús va a orar al monte y dice la palabra, verso 24: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por todas las olas. Yo no sé si puedas dramatizar aquí. ¿Se ve? Ok, que empiece a dramatizar Rodrigo, alias Pedro, dramatizando que la barca se anega. O sea, la barca no puede avanzar porque el viento le es contrario. Y entonces él está ahí en gran tempestad y todos los amigos con él están ahí trabajando arduamente y él ya está cansado. Escúchame bien, para los judíos ellos dividían la noche en 4 etapas, 4 vigilias tenía la noche. Y entonces él estaba ahí trabajando desde las 6 de la tarde y empieza a trabajar. Y dice la palabra en el verso 25: mas a la 4ª vigilia. ¿Qué significa eso? Casi al amanecer, 3 de la mañana a 6 de la mañana. Entre ese horario Jesús estaba mirando desde el monte la barca y como Pedro estaba con Andrés y todos los diestros en navegación, en pesca, están ahí trabajando. Pero Jesús está viendo que ellos no están clamando al maestro. Ahora ellos dicen: Jesús no está aquí en la barca. ¡Ey! Pero Jesús está con nosotros. Jesús está en medio de nosotros. Aunque tú no lo veas, Jesús está ahí con nosotros. Y entonces Jesús empieza a ir. Y entonces dice la palabra que Jesús va caminando sobre el mar y andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andando sobre el mar se turbaron. Y entonces empezaron a decir: un fantasma. Y empezaron a decir uno al otro: ¡hey, un fantasma! Y dieron, ¿qué dice? Voces de miedo. ¿Qué es lo que te dije al principio? Que lo que te va a paralizar es el miedo, es el phobos. Lo que va a paralizar a la iglesia es el miedo. Eso es lo que va a detener a la iglesia. Y ellos tuvieron miedo, dieron voces de miedo.
Pero enseguida Jesús les habló y le dijo: hey, tened ánimo, yo soy. Yo soy. Hey, escúchame bien. Y ahora quiero entrar a una parte donde voy a interpretar el texto como nadie lo ha interpretado. Todos hemos escuchado grandes sermones, grandes mensajes de la historia de Pedro cuando él camina sobre el mar. Y wow, qué gran hallazgo. Pedro, como es uno imperativo, dice: maestro, si eres tú, manda que yo vaya. Y entonces Jesús le dice: ven. Y él sale. ¿De dónde salió? De la barca. Y cuando él sale de la barca, da unos pasos. Pero ¿sabes qué sucedió? Empezó a hundirse. Porque si tú sales de la barca, algo te va a pasar. A 11 de los discípulos no les pasó nada porque permanecieron dentro de la barca. Hey, amigo que te estás alcanzando a conectar, no me critiques. Estoy sacando una interpretación fuera a la mejor de la exégesis. Pero quiero decirte que si tú y yo permanecemos en la barca, estaremos seguros. La barca representa tu casa y la iglesia donde tú perteneces. Este es el momento de estar más conectados y más unidos a la iglesia, a tu barca. Este es el momento donde tú y yo debemos de estar unidos, avanzando y diciendo: sí podemos, Jesús está con nosotros. Y entonces cuando él se empieza a hundir, empieza a decir: auxilio. Y Jesús sale al encuentro, lo levanta. ¿Y a dónde lo lleva? Lo lleva a la barca, porque la barca es un lugar de seguridad. Espérame. Quizá tú y yo estamos interpretando que los que se quedan en la barca son hombres de poca fe. No. Son hombres que tienen paz y confían en el Señor Jesús. Hoy es un tiempo de que tú y yo permanezcamos en la barca. Yo quiero llevarte, gracias Pedro, yo quiero llevarte a la última cita que voy a dar el día de hoy. Seguramente en casa estarás diciendo: ay, pero en medio de la tempestad, Jesús nos da la paz en medio de la tormenta. En medio del duelo, Jesús también nos da la paz cuando los problemas, las dudas, las incertidumbres y la tensión están en todo su apogeo. Jesús nos da la paz. Jesús dijo eso: mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero esa paz que les doy no es como el mundo la da. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo confiamos en la paz del mundo cuando nos dice el banco: te voy a prestar a menos de la tasa de interés, o te voy a hacer el préstamo que tú querías. Y entonces tú estás confiando en esa paz. Pero ¿qué pasa cuando el banco te dice: ya no hay préstamo? Hace algunos días fue un pánico cuando la gente iba al cajero y el cajero no le daba más que 2,000 pesos, no más. Así tuvieras tú 2 millones de pesos, lo único que te daba eran 2,000 pesos al día. Ahora yo quiero enseñarte algo. Lucas capítulo 5. Si estás en casa, quiero que veas que Jesús, cuando quería enseñar algo, siempre apartaba a sus discípulos. Y yo quiero decirte, iglesia, que las grandes enseñanzas que Jesús dio a sus discípulos fue dentro de una barca. Lucas 5. Vamos a leer desde el verso primero. Si estás en casa, lee tu palabra.
Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, ¿qué dice ahí? El gentío, otras versiones dicen la multitud se agolpaba sobre él. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Wow, eso me viene a recordar, y mientras yo estaba haciendo mi bosquejo, mientras Dios me hablaba, y yo me maravillaba de lo que Dios me estaba diciendo, y le decía a mi esposa: wow, mira lo que Dios me está hablando. Cuando Dios te quiere, aquí lo escribí, cuando Dios te quiere enseñar algo, te mete a la barca. Cuando Dios te va a enseñar algo sobrenatural, no te lo va a enseñar frente al público, sino que te va a meter a la intimidad, a la barca. Porque el gentío se agolpaba solamente para escuchar la palabra de Dios, solamente para ver qué milagro, qué hazaña hacía. Mucha gente iba porque habían escuchado que Jesús había caminado sobre el mar. Otros porque habían escuchado que había multiplicado los panes y los peces. Otros porque habían sabido que Bartimeo el ciego había sido sano. Y muchas cosas más, muchos milagros más. Y la gente se agolpaba solamente para oír la palabra. Y esto venía a mi mente cuando los últimos domingos, los últimos 3 domingos que nos reunimos nosotros aquí en Nueva Esperanza, la gente se llenó ese lugar. Vino mucha gente invitada. ¡Wow! Dios visitándonos. Los últimos días de la iglesia fueron días de gloria, fueron días de unción, donde nos quedábamos y escuchábamos la palabra de Dios. Terminando la reunión, otros más se quedaban y buscábamos la presencia de Dios. Un domingo por 2 horas más nos mantuvimos después de la reunión. 11 de la noche nos fuimos a casa. Y el Señor quizá desde el cielo dijo: wow, tienen hambre, los voy a meter a la barca. Y dice la palabra del Señor que la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Verso 2, está conmigo. Y vio 2 barcas, diga conmigo, 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores, habiendo descendido de ellas, ¿qué dice? Lavaban sus redes. ¿Sabes por qué lavaban sus redes? Porque era la costumbre del pescador. Después de salir a trabajar, ellos lavan sus redes, porque las redes se apestan a pescado, a choquía. Y entonces Andrés y Pedro estaban ahí lavando sus redes, estaban ahí diciendo: wow, estoy cansado, estoy desvelado, no hemos pescado nada. Lo único que he pescado, decía mi papá, es hambre. Eso es lo único que pesqué, hambre. Y ahora dice la palabra que los pescadores estaban lavando sus redes. Verso 3. Y entrando en una barca de aquellas barcas, la cual era de Simón, mire que dice que le rogó que le apartase de tierra un poco. Y sentándose, dice, enseñaba desde la barca ¿a quiénes? A la multitud. Él se subió a la barca y él dijo: les voy a dar una palabra a ustedes, multitud, pero a mis discípulos les voy a dar otra lección. Y entonces sigue conmigo. Verso 4. Cuando terminó de predicar, cuando terminó de hablar, dijo: ¿a quién? A Simón, o sea, a Pedro, el que se acaba de bajar del altar. A él le dijo: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando. ¿Y qué dice? Y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho,
encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Escúchame bien. ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es el final de ese mensaje? Que tú permanezcas en casa. Todos estamos preocupados en la economía. Todos estamos preocupados en lo que vendrá después. Pero ¿cómo es posible que nosotros estemos preocupados cuando tenemos a un Dios poderoso? Que cuando vinieron 3 años de sequía, Dios envió a un cuervo a alimentar a Elías. Dios mismo alimentó a 2 millones de personas durante 40 años en un desierto. Les daba agua fresca, agua que salía del pedernal, o sea, agua mineral, agua que traía sanidad, que traía todos los ingredientes, los minerales necesarios para que la gente no se enfermara. Les daba maná del cielo. Y cuando ellos se cansaron de comer, dijeron: queremos carne ahora. Pues Dios envió codornices y les dio carne hasta saciarse. Dios dice en Ageo que Él es el dueño del oro y la plata. Y ahora le está diciendo a Pedro, que estaba ahí lavando sus redes, diciendo: Pedro, te voy a dar una enseñanza. Cuando tú aprendas a confiar en mí, te voy a llevar a más allá, más allá. Episinagoge, más allá. Episinagoge, métete más adentro, sobre lo natural. Sobre lo natural. ¿Qué significa eso? Que antes no te alcanzaban 700 pesos, 1,000 pesos, 2,000 pesos, cual sea tu quincena, no te alcanzaba. Pues ahora Dios va a sustentarte con lo que llegue a tu casa. Va a permanecer su palabra hasta que termine todo ese tiempo de crisis. Y Él te va a dar hasta llenarte, hasta saciarte. Dice la palabra que Pedro le dijo: Señor, no hemos pescado nada, pero ¿sabes que voy a ser obediente? Voy a permanecer en la barca, voy a bogar más adentro, voy a ir más adentro, voy a meterme más adentro, voy a meterme más contigo, Señor, más contigo, más contigo. Aquellos que te decían que ahora vas a hacer una casa en la iglesia porque quieres vivir en la iglesia, pues dile a esa persona: ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mamá? ¿Sabes qué, esposa? ¿Sabes qué, esposo? Ahora la iglesia la he traído a la casa, así es que ahora vamos a vivir en medio de ella. Y la gloria de Dios va a descender. Tú y yo tenemos que permanecer en la barca. Tú y yo tenemos que permanecer a la orden de Dios. Si tú y yo permanecemos en la barca, y quiero que seas entendido en eso, cuando tú permanezcas en tu casa, no te va a tocar la plaga de muerte. Porque dice la palabra, ¿sí me puedes ayudar, Rodrigo? Porque dice la palabra de Dios que cuando vino la plaga de la muerte de los primogénitos, lo primero, pareciera ser que eso se está repitiendo. La mayoría de la gente que está muriendo son los primeros, a lo que ahora la gente le llama la tercera edad. Pero Dios ha dado una instrucción a la iglesia: quédate en casa. Aumenta tu fe en casa. Siempre Dios se ha hablado aquí en la iglesia. Y gracias a Dios que todavía podemos venir a hacer la transmisión aquí. Pero a lo mejor va a llegar el momento donde la transmisión la vamos a hacer desde nuestra casa. Y la gloria va a descender como desciende aquí. Porque la barca
es la iglesia, es el templo, pero también la barca es tu casa. Y Él en esa noche dice: episinagoge, ve más allá. Esa palabra episinagoge, ¿sabes qué significa? Más allá de congregarse. Esa es una palabra intermedia. De los que subieron el día domingo, saben que yo solamente mencioné dos palabras griegas: parusia y epifanía. La parusia quiere decir arrebatamiento de la iglesia, y epifanía quiere decir la segunda venida de Cristo. Y la palabra dice que en la segunda venida de Cristo vendrá la amada con Él, desposada. La amada vendrá con el amado para reinar en la tierra 1000 años. Pero antes de que suceda todo esto, Él dice: episinagoge, te voy a preparar, te voy a meter a la barca porque te voy a enseñar algo. En cualquier momento, tú y yo vamos a desaparecer. En cualquier momento, tú y yo vamos a ser tomados. Pero mientras eso no sucede, tú y yo tenemos el deber, la obligación de permanecer en la barca. Si tú te sales de la barca, te vas a hundir. Si tú te sales de la barca, no vas a pescar nada, vas a lavar tus redes. Si tú te sales de la barca, no vas a oír la palabra que Dios tiene específica para tu casa. ¿Sabes cuál es lo más hermoso de todo esto? Es que el diablo quería separarnos de Dios, pero Dios lo ha entornado a bien, porque ahora Dios nos ha dicho: desciende de ahí, bájate de ahí, porque hoy es necesario que nos metamos a la barca. Ponte de pie. Yo no sé, amada iglesia, por qué estés pasando, pero si tú estás pasando por algún momento difícil, si tú estás pasando por algún momento donde no estás entendiendo muchas cosas, yo te invito en esa preciosa noche, quédate en la barca. No salgas de casa. Esto no se trata de probar tu fe. Esto no se trata de que quién tiene más fe para salir a la calle. No tentarás a Jehová tu Dios. Permanece, porque en la barca suceden varios milagros. Jesús está en medio de la barca, el cual en los momentos más difíciles se va a levantar. Él está esperando el momento que tú y yo empecemos a clamar y le digamos: Señor, aquí estamos, aquí estamos. Estos 3 días que nos hemos unido al clamor del mundo entero, estos 3 días de clamor, lo vamos a hacer desde la barca, lo vamos a hacer desde nuestro lugar y vamos a decir: aquí estamos, amado. Aquí estamos, Jesús, siendo obedientes a tu palabra, siendo obedientes, Señor, a tu mandato, siendo obedientes a tu voz. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Oh.